¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Se me escucha, por favor? Sí, profesor, sí lo escucho. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Chicos, reitero el saludo con todos. Muy buenos días. En primer lugar, espero que se encuentren bien. Nos estamos reencontrando luego de un tiempito, luego de las fiestas. Espero que todos hayan pasado unas bonitas fiestas junto a la familia y sobre todo hayan aprovechado el tiempo para estudiar, ya que todos están en una competencia muy importante, que es lograr una vacante, ¿no? O en este caso, pues, lograr ingresar a esta casa de estudios que es San Marcos, ¿no? Luego del saludo respectivo, voy a pasar a presentar el material correspondiente al día de hoy. Como siempre, vamos a empezar con geografía, ¿no? Hoy vamos a desarrollar la semana 12, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Semana 12 de geografía, ¿me confirman? ¿O me equivoco? Sí, profesor 12. Excelente, muy bien. Ya, a ver. A ver, me dicen si es el material. Sí, voy a presentar aquí. A ver. Ya se observa, ¿verdad? Ya. A ver, chicos, vamos a iniciar. Iniciaremos mencionando aquí este pequeño lema que siempre nos colocan en todas las semanas. No lo suelo leer, pero hoy lo voy a mencionar, que nos dice lo siguiente. Dice, en la grandeza de las áreas naturales protegidas, el mundo se reconoce a sí mismo y encuentra el camino hacia el futuro sostenible, ¿no? Es un lema que nos viene siempre en nuestras separatas. Y bueno, el día de hoy he decidido leerlo. Bueno, y como pueden ver en el título, nosotros hoy en geografía vamos a hablar sobre
Básicamente vamos, mira, el título dice Amazonía, Antártida y áreas nacionales protegidas, ya, pero en conclusión vamos a hablar sobre espacios en nuestra Tierra, espacios en el planeta que digamos tienen un valor significativo. Bueno, de por sí todo, la superficie terrestre es importante para el planeta, pero hay algunas áreas, hay algunos espacios que por ciertas características lo hacen más relevantes, primordiales con relación a otras. Y por ejemplo, en el contexto mundial, en el contexto internacional, tenemos dos grandes áreas, dos grandes espacios, las cuales nosotros debemos de protegerlos, indiscutiblemente, los debemos de proteger, porque son dos grandes áreas que tienen características muy importantes, muy necesarias para el planeta. Y esas dos áreas o espacios a los que me hago referencia vendrían a ser reservas de biodiversidad. ¿Por qué reservas? Porque son espacios donde vas a encontrar, pues, recursos como reservas que tú puedes utilizar, ¿no? Recursos que puedes encontrar, obviamente, en diferentes partes del planeta, pero que aquí lo vas a poder encontrar si es que en algún otro sector se acaba, se termina, se extingue, ¿no? Y estas áreas no solamente encuentras reservas, sino que justamente por las características que tiene, hay una gran diversidad, una gran variedad de vida, de biosfera, o sea, una gran biodiversidad, quiere decir una gran variedad de flora y fauna. Acá hay una gran variedad de flora y fauna que lo vamos a encontrar en diferentes lugares del planeta. O sea, estos lugares o estas áreas tienen una síntesis de la diversidad de especies que encontramos en el planeta. Por eso son importantes, porque encontramos acá de todo un poco, ¿no? Por eso que sirve como una especie de reserva de biodiversidad en el mundo, en el planeta. Esas dos grandes áreas a las cuales me hago referencia, ya para no dar más vuelta, vendrían a ser la Amazonía y la Antártida. La Amazonía, ustedes saben que lo tenemos aquí, pues en Sudamérica, ¿sí? No digo en América porque no es de todo América, sino está la Amazonía dentro de los países que se encuentran en Sudamérica. Es por eso que muchos quisieran tener, ¿no? A Sudamérica, porque tiene justamente estos recursos tan importantes, relevantes para la economía de cualquier país que muchos quisieran tener, invadir. Entonces, es por eso que quiere China venir acá a explotar nuestros recursos, los países europeos, Rusia, Estados Unidos cree que Sudamérica es el patio trasero de su país y no es así. Por eso es que se generan guerras, conflictos, ¿no? Y bueno, ya que mencionamos ello, justo todos sabemos que hace poco, pues, Estados Unidos invadió Venezuela y eso es tal cual, es invadir. No es que hizo un operativo en favor de la humanidad. A Estados Unidos no le interesa a la población venezolana si se muere o no. Lo que le interesa es tener los recursos de Venezuela, ¿sí? Y eso es algo muy peligroso, que por ahí algunos celebran, pues no, sí, que viva Venezuela y su libertad. Y es lo peor que uno puede pensar, pues porque el trasfondo no es eso. Eso es lo que quieren aparentar. Como siempre la gente cuando no analiza, no ve el trasfondo, solamente sigue lo que los demás dicen. No, sí, libertad, pobrecito, gobierno dictador. ¿Cuántos en el mundo, cuántos gobiernos dictadores, corruptos, ¿no? Existen? En casi todos. Perú, por ejemplo, tenemos gobiernos corruptos, ¿no? ¿Y quién lo debe solucionar? El propio pueblo peruano, pues. Así es. Así como solucionó el tema con Fujimori en su momento, pero que un país crea tener el derecho de invadir a otro bajo esa excusa, porque es una excusa, sabiendo que el trasfondo es tener los recursos, y ya lo dijo Donald Trump, quiere los recursos de Venezuela y que con eso va a buscar un desarrollo en Venezuela. Ese es un argumento barato que no sé quién le creerá acá en esta sala, ¿no? Pero bueno, alguien con un mínimo de criterio se da cuenta que no es así. Y lo menciono porque justamente lo que buscan son los recursos que tiene. Y no solamente Venezuela, Perú.
La Amazonía, Brasil, Colombia. Ahora, muchachos, y eso sí es un tema muy reflexivo, ¿ah? Y yo se los digo acá claramente, contundentemente, ¿no? Hay que ser muy críticos y analíticos. Aplaudir, respaldar la invasión de Estados Unidos a Venezuela es peligroso. Ya lo dijo, quiere invadir también Colombia, probablemente a México, países de Centroamérica y llegar a Brasil. Perú también tiene bastantes recursos. No va a decir que en un momento, cuando vea crisis, utilicen cualquier crisis para que digan, no, Perú necesita mi invasión. Así nunca vamos a desarrollarnos. Siempre vamos a ser un país tercermundista, subdesarrollado, que es lo que quieren. Dicen que quieren nuestro desarrollo, pero en la práctica no es así. Buscan tener control de nuestra economía. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, como pueden ver, la Amazonía está en Sudamérica y dentro del territorio, ¿no?, que conforma la Amazonía, vamos a tener a países como Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, pero también a las Guyanas, Guyana, Surinam. También Guyana Francesa, aunque no se le considera. ¿Por qué, profesora, Guyana Francesa no se le considera? Porque si bien Guyana Francesa tiene, digamos, parte de la Amazonía, o mejor dicho, Guyana Francesa está dentro de la Amazonía, no se le considera porque es, digamos, un territorio con administración transnacional, o sea, Francia. Francia tiene una administración, digamos, casi directa sobre Guyana Francesa. Entonces ahí sí te das cuenta cómo Estados Unidos apoya que solamente los países sudamericanos formen su bloque, Guyana Francesa no, porque es un país, no, europeo, transnacional, por eso que dentro de la OTCA, que es el Tratado de Cooperación Amazónica, no lo consideran a Guyana Francesa, lo impidieron. Te das cuenta cómo ellos creen tener como parte de su territorio Sudamérica, como su patio trasero, como bien muchos lo dicen, porque Guyana Francesa no es considerado parte de la OTCA. Ahí uno se da cuenta, pues, que hay intereses de por medio, que en realidad el trasfondo no es la humanidad, sino los intereses económicos de cada país. Pero bueno, igual, nos guste o no, Guyana Francesa contiene parte de la Amazonía, y ahí está claramente en la imagen. Por otro lado tenemos la Antártida, que está al sur del continente, perdón, al sur, claro, al sur del continente y al sur de todo el planeta, ¿sí? La Antártida, jóvenes, es un continente no poblado. ¿Continente por qué? Porque tiene superficie terrestre, cubierto de hielo, pero es superficie terrestre al fin y al cabo, es un continente que no está poblado. En el planeta tenemos 6 continentes, 5 poblados que son América, Europa, África, Asia y Oceanía, y uno que es despoblado, que es la Antártida, que es continente. ¿A quién le pertenecen esos territorios de la Antártida? Lo vamos a ver dentro de unos minutos. Y detallemos un poco más la Amazonía porque es importante. Porque de repente algunos dirán, profe, ¿por qué la Amazonía es tan importante? ¿Por qué usted cree que en algún momento de repente puedan invadirnos por tener recursos de la Amazonía? Por lo siguiente, miren, uno, la Amazonía está ubicada en Sudamérica, en la parte central de Sudamérica, y tiene una extensión territorial de 7,4 millones kilómetros cuadrados, que representa el 4,9% de todo el continente mundial. O sea, es un espacio considerable. Ahora, ¿quiénes comprenden este territorio? Pues tenemos acá Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana. Acá es Guyana Francesa porque en el fondo, ya les dije, es parte del territorio, Perú, Surinam y Venezuela. Esos son los que conforman, digamos, abarca esos territorios de la Amazonía. Ahora, características. ¿Por qué es importante la Amazonía? ¿Por qué? Miren, uno es porque tiene la mayor diversidad biológica, o sea, de flora y fauna que hay en el planeta. La mayor diversidad se concentra aquí en la Amazonía, ¿sí? Ahora, acá está la mayor diversidad de flora y fauna del planeta. Uno, dos, dentro de la Amazonía
¿Por qué hay bastante árboles frondosos? ¿Por qué hay bastante vegetación? Porque hay lluvias, pues hay un clima cálido, lluvioso, eso permite que haya pues bosques húmedos tropicales, pues, ¿no? Y justamente acá en la Amazonía se concentra más de la mitad de bosques húmedos tropicales. Además, es el mayor bosque tropical que conserva la mayor biodiversidad, pues, ¿no? De flora y fauna, ya te dije. Además, hay mucho endemismo. ¿Qué significa ello? Hay muchas especies propias de este lugar. ¿Qué quiere decir? Que hay especies que solamente lo encontramos en esta área de la Amazonía. Eso se llama endemismo. ¿Está claro? Entonces, acá tenemos el mayor bosque tropical con la mayor diversidad biológica de flora y fauna y que encontramos especies endémicos. Además, acá está más de la mitad de los bosques húmedos tropicales, ¿no? Hasta ahí está todo claro. Ahora, lo otro es que es la región continental del mundo que más oxígeno produce, porque es como un gran bosque inmenso que produce un montón de oxígeno. Por eso es que algunos le dicen el pulmón del planeta, a la Amazonía. Además, Además, acá hay un montón de ríos, justamente debido a las lluvias y a la cantidad de árboles, vegetación frondoso, se forman bastantes ríos que al final todos terminan conectados al río Amazonas, el cual el río Amazonas lleva todas las aguas de todos estos ríos ¿hacia dónde? Hacia el Océano Atlántico. Y de todos los ríos que vierten sus aguas a los diferentes océanos del planeta, solo el Amazonas, a través digamos, de este río, no solamente, o sea, me refiero la Amazonía, toda la Amazonía, ¿no? Vierte a través del río Amazonas hacia el Océano Atlántico el 20% de agua dulce que vierten todos los ríos, ¿no? Que llegan a los diferentes océanos, ¿sí? Entonces, este... No se olviden, de 100% de agua que vierten los ríos a los diferentes océanos, solo el río Amazonas vierte el 20% de esas aguas dulces, que lo recolecta en toda la Amazonía, ¿está claro? Ahora, el río Amazonas vierte las aguas al Atlántico, pero el río Amazonas recolecta aguas de diferentes ríos que tienen diferentes nacientes y de esa manera, ¿no? Este, Estos ríos tienen más afluentes y estos afluentes otros afluentes y así se va generando una gran cuenca. Por eso es que la mayor cuenca hidrográfica del mundo está aquí en la Amazonía y es el río Amazonas. Y ya ustedes saben cuando me refiero a cuenca, ¿no? ¿Qué significa? ¿Sí? Listo, entonces es otra característica, miren. Acá tenemos la cuenca hidrográfica más grande del planeta, vierte 20% de aguas dulces que llegan a los océanos, tenemos más de la mitad de bosques eh, húmedos tropicales, tenemos la mayor diversidad de flora y fauna y endemismo en el planeta aquí, ¿no? O sea, la mayor diversidad de flora y fauna y endemismo del planeta se encuentra aquí en la Amazonía, produce pues oxígeno, es la región que más oxígeno produce a nivel mundial. Además, es un enorme sumidero de carbono y con ello contribuye a la reducción del calentamiento global, ya que hay un montón de árboles, estos árboles comienzan a eliminar CO2, carbono, y de esa manera pues sirve como un gran sumidero, o sea, como un gran espacio en donde se eliminan pues gases de efecto invernadero, en este caso carbono, ¿no? Es un gran sumidero porque acá se elimina el carbono gracias a la gran diversidad, o mejor dicho, a la gran cantidad de vegetación que se encuentra aquí en la Amazonía. Y por último, es una región que concentra una rica diversidad también cultural. Hay aquí grupos humanos que viven del usufructo de la naturaleza, ¿no? Y viven pues justamente bajo esa diversidad cultural que puedan tener, ya que acá en la Amazonía hay una gran diversidad cultural, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el Perú a los Ashánica, sí, a los Yanecha, a los Aguajún, a los Shipibo, Conigo, etcétera, etcétera. Ahora, esas son las características de la Amazonía, características positivas, pero ¿esta Amazonía estará mm, sufriendo de alguna amenaza?
¿Habrá amenazas a la diversidad o biodiversidad de la Amazonía? ¿Mm? ¿Qué dice? A ver, mire, definitivamente, si nosotros, digamos, cortamos todos los árboles que conforman la Amazonía, ¿qué queda? ¿Qué pasaría? Bueno, de manera concreta, no quedaría nada, desaparecería todo, porque la razón de ser en la Amazonía son su vegetación, sus árboles. Corta los árboles, desaparece toda la diversidad florística y faunística, por ende también los ríos, las lluvias. ¿Mm? Ya desaparece ese gran sumidero, esa emisión de oxígeno, ¿se dan cuenta? Profe, ¿por qué con las lluvias? Lo que pasa es que la vegetación absorbe el agua de los ríos, la humedad, y a través de sus hojas lo expulsa, lo emite a través de gases hacia las nubes, y eso genera lluvias. Y ese movimiento vertical es constante. Por lo tanto, si se talan los árboles, o mejor dicho, si se cortan los árboles o deforestan, porque talar es una actividad económica, deforestar sí es una destrucción de las áreas, este, de las áreas verdes. La deforestación es justamente un problema en donde talan los árboles sin ninguna replantación. Debido a esta deforestación, pues prácticamente se está perdiendo la Amazonía. Es una gran amenaza a la biodiversidad. Entre los años 85 y 2020 se permitió en la Amazonía, se perdió, perdón, en la Amazonía 74,6 millones de hectáreas de bosque según, ¿no?, lo que se había, digamos, estimado. Además, las principales causas de la deforestación son las siguientes. Una de las principales causas de la deforestación es la minería, pues, ¿no? La extracción de petróleo, minerales, gas. Otro, el aumento de represas hidroeléctricas, construcción de carreteras, expansión de agricultura de monocultivo, adjudicación de tierras. ¿Qué más? Cambios en la legislación en torno a las áreas protegidas. Esas son las principales causas de esta deforestación. Ahora, si bien estas son las principales causas de la deforestación, estas, digamos, acciones que generan deforestación tienen también consecuencias. Dentro de las consecuencias es que cuando tú deforestas debido a la minería, la extracción de petróleo, gas, construcción de carreteras, represas, expansión de la agricultura, cualquiera de ellas fuera, dentro de las consecuencias tenemos la destrucción de la región con mayor diversidad. Estaremos destruyendo la Amazonía. También estaríamos deteriorando un gran productor de oxígeno y destruyendo el hábitat natural de comunidades nativas. Por lo tanto, se pierde diversidad cultural. Aumento de incendios forestales también y destrucción de uno de los patrimonios mundiales, ¿no?, de la humanidad. Eso pasaría que prácticamente se destruye la Amazonía a través de la deforestación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos amenazas a la biodiversidad y acá abajo tenemos, este, dentro de las amenazas, causas y consecuencias, y bueno, luego de ello tenemos la legislación. Y como ya todos saben, cuidar la Amazonía es importante. Es muy importante por las características que ya les he venido mencionando. Y que a pesar de ello hay pues este, causas que generan deforestación y consecuencias. Ante ello, ¿no? Ante, digamos, ante esta ah, amenaza contra la Amazonía, que es la deforestación, los países que conforman, digamos, la Amazonía o que contienen parte de la Amazonía, se han unido y han impulsado el Tratado de Cooperación Amazónica, famoso OTCA, en 1978. Esta legislación, este Tratado de Cooperación, es integrado por los países ocho, los cuales son Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam. Y Ecuador, ahí está. Ocho países.
Estos 8 países conforman el Tratado de Cooperación Amazónico y el objetivo es que entre ellos busquen dar solución a problemáticas, pero problemáticas que amenacen a la Amazonía. Y como le dije, pues dentro de esto, su función es promover el desarrollo armónico de la Amazonía, preservando el medio ambiente con el fin de elevar los niveles de vida de los pueblos que viven en la Amazonía. Y como se dan cuenta, son 8, y aquí está Guyana Francesa, por lo que les expliqué en un inicio, ¿no? Prácticamente queda fuera de la legislación, pero sí contiene en sus territorios parte de la Amazonía. Listo. Ahí está el OTCA, en sus siglas en inglés, pero que significa pues Tratado de Cooperación Amazónica. Ah, ujú. Ahí están los 8 países. Y listo, esa sería la legislación que protege a la Amazonía, ¿no? Y ya lo protege, y ustedes saben por qué, ¿no? Por la gran importancia que tiene mediante sus características, y bueno, que es necesario pues protegerlo porque esa diversidad que contiene la Amazonía es utilizada por los investigadores de todo el mundo. ¿Para qué? Para generar nuevas curas, nuevas cosas que se irá investigando e inventando durante el tiempo. Ahora, por otro lado, muy aparte de la Amazonía, también les dije que hay otra gran área que es importante cuidar y protegerla. Esa otra gran área al cual me hago referencia es la Antártida, ¿sí? Hasta ahí quisiera saber si la primera parte sobre la Amazonía está claro, hay alguna duda, alguna inquietud, la pueden hacer. Si no, si está todo claro, dígame sí para continuar ahora a hablar de la este, Antártida. Sí se entendió, profesor. Excelente. Entonces continuamos. Hay que mejorarlo, ¿no? Lo hecho este año hay que mejorarlo y todo esto tiene que volcarse en el plan. Y una vez para presentarlo estos videos. ¿Cómo es esto? Ah, ya. Ya. A ver. En el caso de la Antártida, como les dije, es un continente despoblado, pero continente, ya que debajo de esa capa de hielo hay superficie. La Antártida está dentro del Círculo Polar Antártico, que está desde los 60 grados latitud sur hacia el sur, y la superficie es de 14 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Obviamente mucho más grande, pues, ¿no? Que en este caso la Amazonía. Miren acá la Amazonía cuánto tenía. Por ejemplo, la Amazonía cuando estábamos hablando de su extensión territorial tenía 7 millones de kilómetros cuadrados. Si la Amazonía es 7, la Antártida es, pues lo que acabamos de mencionar, la Antártida es de 14 millones, prácticamente estamos hablando del doble de extensión territorial. O sea, la Antártida es también muy grande. Ahora, si hablamos a nivel de extensión territorial, no es el continente más pequeño. El más pequeño sería Oceanía, Europa. La Antártida estaría en cuarto lugar
en tamaño. Ahora, su forma es casi circular y se ubica completamente al sur, pues, ¿no? Del planeta. Ahora, lo primero que vamos a hablar aquí es de sus características, al igual que la Amazonía. En este caso aquí la Antártida tiene flora, tiene fauna, por supuesto. Tiene, digamos, flora, pero solamente en un 2% del territorio antártico. Claro, porque dirán, profe, ¿flora en qué parte de la Antártida? Si todo es hielo, cierto. La Antártida todo está cubierto de hielo, menos las costas, que están expuestas, las superficies están expuestas, no está cubierto de hielo. Y ahí es donde crece esa flora. Claro, porque en el hielo no va a crecer vegetación, pero en el suelo sí. Y bueno, pues ahí crece pues vegetación, solamente en un 2% del territorio, solamente en las costas y en el día o verano entre comillas, porque durante la noche o cuando hace más, ¿no? frío, todo se cubre de hielo y prácticamente la vegetación desaparece por un tiempo. No, desaparece en el sentido de que se cubre de hielo, pues, ¿no? Entonces se afecta esa vegetación que hay ahí, pues, ¿no? Se cubre de hielo y se afecta la vegetación, pues, porque el frío es intenso, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, hay también diversidad faunística, claro, pingüinos, gaviotas, albatros, cormorán antártico, foca, ballena azul, orca, cachalote, pero sobre todo, bueno, también hay especies de peces, 200 especies de peces, pero sobre todo tenemos una especie muy particular acá en la Antártida, que es el famoso krill. Es un crustáceo rico en proteínas y grasas, considerado el sostén de la fauna antártica o alimento del futuro. ¿Sí? Así lo conocen también como alimento del futuro. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, la Antártida tiene reservas de hidrocarburo, petróleo, gas natural, minerales también hay. Está cubierto de hielo, lo que constituye, está cubierto de hielo, lo que constituye una reserva de agua criogénica. Claro, otra característica de la Antártida, todo ese hielo que cubre la Antártida y que sobre todo es más ancho en la parte central, ¿no? Es agua dulce en estado criogénico, ¿no? O sea, es agua dulce que hay en la Antártida, pero que está en estado sólido. Si se descongela, tienes ahí el agua dulce, ¿se dan cuenta? Entonces, una gran reserva de aguas criogénicas, agua dulce en estado de hielo, sólido, criogénico, ¿sí? Aparte de los recursos mineros y hidrocarburos. Entonces, esos son los recursos que tiene la Antártida. Lo otro es que sirve también para el equilibrio, digamos, de la temperatura, climático, ¿no? La Antártida también sirve para el equilibrio. Si desapareciera la Antártida, si se descongelara, la temperatura promedio en la Tierra aumentaría drásticamente y eso obviamente afectaría al planeta. Ahora, justamente hablando de clima, miren aquí, cuando hablamos de clima, una cosa es un clima muy seco, escúcheme bien, ¿ah? Es un clima muy seco lejos del mar, o sea, al medio, con precipitaciones de nieve. La temperatura media en enero oscila entre 0,4 en enero, ¿ya? Y en la costa, y de -40 en el interior del continente, ¿ya? Eso es durante el día, mientras que los rayos del sol alumbran la Antártida de manera tangencial, y eso sería el día. La temperatura al centro sería de -40 y en las costas de 0,4. Pero ¿qué pasa cuando la Antártida entra a oscurecerse? Los rayos del sol apuntan al otro lado del planeta, al norte. ¿Qué pasa ahí? Lo que sucede es que el centro ya no sería -40. Ya cuando no le cae la radiación solar así sea tangencial, y la parte central tendría una temperatura de -68, mientras que las costas de -23. Eso se daría en la temporada de oscuridad de noche, ¿sí? Así, digamos, tenemos pues las características climáticas dentro de la Antártida.
¿sí? Entonces, hasta ahí me hemos explicado el clima en la Antártida, que es muy importante, y también sus características. Ahora, tenemos un sistema del Tratado Antártico. O sea, es en realidad es una normativa que se impulsó hace muchos años y que cada vez se ha ido consolidando. En un primer momento, hubo 12 países que llegaron a la Antártida a hacer algún tipo de investigación, cualquier investigación. Exploraciones, ¿no? Primero fueron exploraciones y luego investigaciones. Cuando se da ello, aquellos países que habían hecho dichas expediciones o investigaciones decidieron entre ellos, al ser, digamos, los primeros en llegar a la Antártida, impulsar un tratado antártico. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Se buscó, pues, proteger la Antártida a través del Tratado Antártico por medio de estos países, que fueron los primeros en hacer algún tipo de investigación. Aunque por ahí, pues, algunos buscaron tener territorios, eso no es lo que se buscaba, ya que si alguien buscaba territorios en la Antártida, no le iba a servir mucho porque la Antártida es muy susceptible, no puedes explotar ni los recursos, ni tampoco puedes vivir en ella porque dañas el hielo, por lo tanto, ¿para qué sirve tener un terreno así? Pero sí se debe proteger, ¿por qué? Porque es importante, es una prioridad, ¿sí? Tener, pues, en este caso, pues, mm, un cuidado muy particular por la Antártida, porque si se afecta, ya saben las repercusiones, ¿no? Incluso hasta en la temperatura media en el planeta cambiaría. Entonces, el Tratado Antártico se firmó un 1 de diciembre de 1959 en Washington, D.C., y entró en vigencia recién el 23 de junio de 1961, ¿sí? Ahora, a través de este tratado se brinda un marco normativo, como por ejemplo al uso pacífico de la Antártida. Profe, pero usted dijo que no lo podemos usar. Claro, o sea, no se puede usar para, no sé, pues practicar nuevas bombas que un país ha elaborado o a llevarse recursos. No, no, no. O sea, lo que pueden hacer es, eh, se puede usar con fines investigativos a la Antártida. Por eso es que hay bases científicas. Esas bases científicas, ¿no? Que tienen varios países dentro de la Antártida es para que estos países manden a su personal e investiguen en la Antártida en favor de la humanidad. Ahora, no es que si tú investigas algo, si logras algún resultado es para ti nada más. Eso no es así, sino que los resultados que tú logres obtener dentro del Tratado Antártico los debes de compartir con otros países del mundo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que también pues sepas de tu investigación y puedan mejorar tal vez. Porque lo que se busca aquí en la Antártida no es la ciencia, la investigación, ¿sí? La paz, lo que se busca. Ujú. Listo, muy bien. ¿Qué más hay aquí? Aparte del uso pacífico de la Antártida, la cooperación y la investigación, por eso es que no hay competencia, sino que todas las investigaciones deben ser compartidas, y el intercambio de información cuando uno logra descubrir algo, encontrar algo, la condición de status quo de las reclamaciones de territoriales de 7 de los países signatarios. Repito, la condición del estatus que las reclamaciones territoriales de 7 de los países signatarios, es decir, el tratado no suspende las reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, sino que mantiene el Estado en cosas. Ujú. Muy bien, ya es, ahí no hay nada más adicional. Actividades de terceros, no estados en Antártida. El tratado es base de varios acuerdos complementarios, ¿no? La Antártida. Por ejemplo, tenemos aquí protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. Eso se dio en Madrid en 1991. Luego se da la Convención de la Conservación de las Focas Antártidas en Londres en el 88. Luego también se da la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos en Canberra en el 98.
Ujú. A ver, ya. Miren, muy aparte de la protección que se le da a la Antártida, ¿no? La protección a través de una legislación en donde ya hemos dicho que la Antártida no le pertenece a nadie, si al mismo tiempo le pertenece a todos, porque todos estamos obligados en cuidar, protegerlo, pero nadie puede ejercer soberanía absoluta, sino que puede realizar investigaciones en bien de uno mismo, de su país, ¿no? Pero nadie tiene soberanía absoluta, nadie puede destruir la Antártida. ¿Sí? Ni hacer ninguna actividad que ponga en riesgo a la Antártida, solamente para fines científicos o, este, ujú. A ver, ¿qué más hay aquí? Ya, muy aparte de todo ello, chicos, en el caso del Perú, ¿sí? Como muchos otros países, se ha ido adhiriendo al Tratado Antártico. Fue primero un miembro que quiso ser parte de, luego pasó a ser miembro consultivo, ¿no? Adherente, luego consultivo. Y hoy en día, pues el Perú, con relación al Tratado Antártico, ha firmado el Tratado Antártico, busca proteger, ¿no? La Antártida, no ser soberano de ningún territorio, pero sí se les da un territorio a cada país, no a modo de soberanía, sino se le da un territorio, ya que se busca prácticamente que en ese territorio si cada país de manera tranquila, ¿no? Realice sus investigaciones en esos espacios, ¿no? Para eso se le entrega, para que realicen sus investigaciones y nada más. Y dichas investigaciones ya saben que deben ser compartidas. Ahora, en el año 2002, con sus atribuciones de la Comunidad Científica Mundial, adquiere el estatus de miembro pleno y comité científico de las investigaciones antárticas. El ente rector encargado de formular, coordinar, conducir y supervisar a la Policía Nacional Antártica es el Instituto Antártico Peruano, ¿no? Que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, a nosotros nos dieron un territorio este, ubicado en la isla Rey Jorge, donde hemos establecido nuestra base científica llamada Machu Picchu, ¿ya? En la cual hay un buque llamado el Bat Carrasco que se encarga de traer la información de un lugar a otro, ¿sí? Además, además de todo ello, ¿no? El, el encargado de darle la logística, ¿no? En este caso, para que se realicen las investigaciones científicas, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es quien se va a encargar de, digamos, darle la logística, ¿sí? A los miembros de la logística, a los miembros, en este caso, digamos, de los que están encargados de realizar dicha investigación, pues, ¿no? Para que cubran sus gastos necesarios. Bueno, mayormente las expediciones se dan de diciembre a febrero o marzo, en tiempo de día, de verano, porque cuando ya comienza a cambiar hacia la noche, eh, ajá, ya una vez que, este, digamos, se logre desarrollar todas estas investigaciones, ¿no? Por parte del Estado peruano, si bien pues sería importante, ¿no? Lograr investigaciones de impacto. Lamentablemente hasta ahorita no hay, pero sí se realiza todos los años estos viajes, como les dije, durante los días de verano, ya que la Antártida entra, digamos, a día, ¿no? Está de día, no solamente porque se puede visualizar con tranquilidad la Antártida, sino porque los fríos no es muy intenso. Pero ya cuando en febrero o marzo se comienza a ir el día, comienza a caer la noche, ¿no? Las temperaturas bajan, el mar comienza a cubrirse de hielo, se congela, ¿no? Entonces, lo otro es que es más difícil ingresar y salir a la base científica Machu Picchu. Así que en esa temporada los científicos de todos los países del mundo se van a sus respectivos países desde marzo hasta diciembre de dicho año. Y así, año tras año, se dan estas expediciones a través de la Antártida. ¿Y qué es lo que estamos logrando? Pues tendríamos que ver, pues, ¿no? Qué última investigación de impacto haya logrado el Tratado Antártico. Bueno, en este caso, el, ¿cómo se llama? El grupo encargado de realizar dichas investigaciones científicas, pues, ¿no? Todos los años se van, por si acaso, chicos, a todos los años hay un presupuesto que invierten para que se vayan a hacer las expediciones, todos los años, sin excepción alguna. Eso con relación al Tratado Antártico. Miren, acá está el mapa de la Antártida.
Acá está la isla de Rey Jorge, base científica Machu Picchu. Acá está el Bat Carrasco, es el buque y traslada a nuestros científicos a través del mar hasta la Antártida. Mira, acá está una sala de manejo. ¿Qué más tenemos? Algunas especies faunísticas, albatro, krill. La estación científica Machu Picchu, Tratado Antártico. Tenemos acá las áreas naturales protegidas del Estado peruano. Este es otro tema. Ya, miren, muy aparte de hablar de la Amazonía y la Antártida, debido a que estos tienen requisitos que los hacen muy importantes y relevantes para el planeta, muy aparte de estos dos, tenemos ya áreas propias del territorio peruano que son tan importantes, tan relevantes, que, digamos, el Estado las va a proteger de manera particular y excepcional a través de la denominación llamada área natural protegida. Es lo que le va a dar en este caso el, la denominación que le va a dar en este caso el Estado a estas áreas de gran importancia, solo dentro del territorio peruano. Ojo, estamos hablando de las áreas que están dentro del territorio peruano, las cuales tienen una importancia muy importante, relevante, el cual se le va a dar la denominación como tal. Pero fuera de ello, em, fuera de estas áreas naturales protegidas, no todo espacio natural, ya hemos dicho que es muy importante, ¿no? Solamente que hay algunos que por alguna importancia en particular se les va a proteger, pues, ¿no? Como tal. Ahora, ¿cuál es esa importancia que pueda tener un lugar del territorio peruano para que sea considerada área natural protegida? Bueno, la importancia que pueda tener es que en el lugar se pueda conservar la biodiversidad o diversidad biológica, es una importancia. Otra importancia que pueda tener es que sea de interés cultural, paisajístico o científico, ¿no? El área natural. Otra importancia puede salir en la contribución al desarrollo sostenible, ¿no? Que contribuye al desarrollo sostenible. Cuando ves áreas, espacios dentro del territorio peruano que contengan cualquiera de estas tres características, cualquiera de las tres, puedes tú proponerlo como un área natural protegida. Ahora, esta área natural protegida tiene dos tipos: la de uso directo o tangible, o la de uso indirecto o intangible. ¿Mm? A ver, ¿cuál es la diferencia? Sencillo. La de uso directo es aquel que tú puedes tocar, explotar, ingresar cuando tú quieres. La de uso indirecto, hay normativas que lo protegen. No puedes ingresar cuando quieres, ni tampoco explotar los recursos porque tú deseas. Así hay un montón de especies, debemos de tener la autorización de las autoridades pertinentes. Pero esos son los dos tipos, de uso directo e indirecto. Ahora, la de uso indirecto tenemos Parque Nacional, Santuario Nacional y Santuario Histórico, mientras que la de uso directo o tangible tenemos la Reserva Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Reserva Paisajística, Reserva Comunales, Bosque de Protección y Cotos de Caza. En total tenemos 78 áreas de administración nacional, ¿sí? Agrupadas dentro del SINAMPE. Si bien están agrupadas dentro del SINAMPE, la área, en este caso, ya. Dentro de estas áreas tenemos, por un lado, la SINAMPE, que es quien las agrupa, y CERNAM es quien administra cada una de estas áreas naturales protegidas. Pues no administra no, su uso, por ejemplo, ¿no? Quiénes ingresan, quiénes pueden ingresar y quiénes no, todo eso. Todas estas, SINAMPE, CERNAM, están adscritas al Ministerio del Ambiente, porque es el Ministerio del Ambiente que da la categoría de área natural protegida. Es el Ministerio del Ambiente que se encarga de ello. Ahí tenemos, por ejemplo, zonas reservadas, ¿no? Dentro de las áreas naturales protegidas con estatus transitorios, áreas que reúnen las condiciones para ser consideradas como área natural protegida, pero requieren de estudios complementarios para determinar su extensión y categoría. ¿Listo?
Dicho ello, vamos a comenzar a hablar, no de todas las áreas naturales protegidas, vamos a centrar en tres básicamente. Parque Nacional, Santuario Nacional y Reserva Nacional. Empezamos con los parques nacionales. Hasta ahí está todo claro, ¿no? Para empezar con los parques nacionales, a ver, ¿me dan el visto bueno, por favor? Sí, profesor. Listo, muy bien. A ver, miren, acá ustedes tienen un conjunto de ejemplos de parques nacionales, ¿ya? Ya lo puedes leer y ver sus características. Lo que quiero que ustedes sepan es cuándo a un espacio lo llamamos parque nacional. Escúcheme, escúcheme, por favor. Un parque nacional es aquella área que se busca proteger todo, absolutamente todo lo que hay dentro de esa área, debido a que hay una gran diversidad biológica. Por ejemplo, tenemos el Parque Nacional del Manu. Parque Nacional del Manu, que se busca proteger todo. ¿Qué implica todo, profesor? Toda la flora, toda la fauna, toda la belleza paisajística y la presencia humana que pueda haber dentro de ese territorio del mar. ¿Y por qué él se dice? Porque se sabe que hay una gran diversidad, pues por eso se le separa como, en este caso, un parque nacional. Es por eso que se le denomina de esa manera. Parque nacional porque se busca proteger todo. O sea, justamente es considerado un parque nacional porque su importancia radica en que hay una gran diversidad biológica en ese espacio, que implica la flora, fauna, presencia humana, incluso hasta la belleza paisajística que puede tener. ¿Cuál es la diferencia? Mira, acá hay ejemplos de parque nacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los santuarios nacionales? A ver, ¿alguien que tenga una idea de cuál es la diferencia con los santuarios nacionales? ¿Alguien que me pueda decir cuál creen ustedes que es la diferencia entre parque nacional y santuarios nacionales? Los escucho. Nada. Ya, miren. La diferencia es la siguiente. En los santuarios nacionales, como bien dice, protege de manera intangible, al igual que los parques nacionales, el hábitat de una especie o una comunidad de flora y o fauna o las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. En el Perú tenemos en total 9 santuarios nacionales, ¿sí? Entonces, profe, en los parques nacionales se protege todo, claro. O sea, en los parques nacionales se le llama como tal porque se protege la gran diversidad de flora, fauna, presencia humana y el paisaje, el hábitat de todo lo que hay ahí. En cambio acá se busca proteger el hábitat no por la gran diversidad que puede haber acá, sino porque hay alguna especie en particular importante o en extinción o rara, cualquiera que fuera la razón. En Santuario Nacional se busca proteger el hábitat de una especie o una comunidad de flora o de fauna. O puede ser una especie de flora con una comunidad de fauna. ¿Qué implica? Una especie de planta y unas especies de animalitos, ¿no? Que de repente son únicos, por eso se les busca proteger. Hay más animales, sí, y hay más flora, sí, pero básicamente se protege el hábitat por esas especies en particular, ¿no? Y no tanto por la diversidad, sino por la particularidad o rareza, ¿no? O particularidad de la especie de flora y fauna o la comunidad de flora y fauna, básicamente por eso.
O puede ser que no se proteja ni flora ni fauna, sino se proteja alguna formación natural que se haya dado, entonces que puede ser muy importante para el estudio científico o paisajístico. También puede darse. Entonces, eso sería un santuario nacional que en total hay 9 en el Perú. ¿Sí? Entonces, acá en cada uno de las áreas dice, ¿no? En el caso de santuario nacional hay 9. En el caso de lo que estábamos hablando hace unos instantes, de los parques nacionales, hay 15 parques nacionales. Ahí debe estar también. 15 parques nacionales, hay 9 santuarios nacionales y vamos ahora con las reservas. ¿Dónde está? Me pasé creo acá. Entorno. Acá está. Vamos ahora con las reservas nacionales. Ya. Aquí, en el caso de las reservas nacionales, ¿qué es lo que se busca proteger? ¿Por qué a un espacio o área del Perú es considerado como una reserva nacional? Se le considera como reserva nacional porque son espacios destinados a la conservación de diversidad biológica y utilizan y la utilización de los recursos de flora y fauna silvestre, acuático, terrestre. Entonces, a ver, le explico de la siguiente manera. Las reservas nacionales, como su nombre lo indica, son espacios en donde hay especies de flora o de fauna que sirven como reserva ante cualquier situación que se presente en otro lugar del Perú, en donde de repente alguna especie se extinga, desaparezca, entonces se busque repoblar esa dicha especie, ¿no? En aquel lugar. Entonces, ¿qué hace? Traen de esta reserva nacional estas especies y para buscar repoblar de nuevo a dicha especie en el lugar donde se había extinguido o desaparecido. Entonces, para eso son las reservas nacionales. ¿Está claro? Para buscar mantener, pues, la presencia de flora fauna, para repoblar, ¿no? Si en esas situaciones lo utilizan, ¿sí? Las reservas nacionales son reservas de flora y fauna. Sí, justamente, ¿por qué son reservas? Porque en la Reserva Nacional, ¿por qué se considera como tal? Porque en dicho lugar hay flora o fauna en cantidad, en abundancia, debido al hábitat que se ha presentado. Entonces lo que se busca es proteger ese hábitat, porque al proteger el hábitat estás protegiendo a todas esas especies que abundan en cantidad ahí, a toda esa especie que abunda en cantidad, que te sirve como reserva para poder, dar solución a cualquier situación que se presente en otro lugar del Perú. Entonces, con esa reserva puedes buscar repoblar si es que se acabó, se extinguió o desapareció alguna especie de flora y de fauna. Para eso son las reservas nacionales. Por eso que acá dice, ¿no? Son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica, ¿no? Se busca conservar la diversidad biológica y utilizar también la flora y fauna si es necesario, pues, ¿sí? En total son 18 reservas nacionales en total, ¿sí? Ahí tenemos el departamento donde lo ubicamos, la Reserva Nacional, como se le llama, y que protege, ¿sí? Entonces, esas serían las reservas nacionales, jóvenes. Espero que haya quedado claro. Mira, acá tenemos en total, como pueden ustedes acá apreciar, tenemos 18 reservas nacionales, ¿sí? 18 reservas nacionales. Acá están algunos ejemplos, algunas imágenes de algunas especies. Y pasamos ya a los últimos temas de geografía del día de hoy.
muy aparte de esos espacios protegidos dentro de nuestro territorio nacional, ¿no? En donde se busca proteger la diversidad biológica o reservas de especies o alguna especie en particular, muy aparte de esos tres áreas naturales protegidas que he mencionado, tenemos también las famosas reservas de biosfera. Las reservas de biosfera son espacios que se determinan, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Debido a que en ese espacio hay una eh, interacción de de la biodiversidad con el hombre, el cual lo hacen único, en donde ambos se buscan respetar, ¿no? Y mantener en el tiempo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque prácticamente en muchas partes del mundo el hombre está exterminando con la diversidad florística y faunística. Entonces, en la reserva de biosfera, al buscar que ese lugar es un claro ejemplo, una muestra, un ejemplo de cómo se da la convivencia de la biodiversidad con el hombre, esos lugares se va a resaltar y proteger porque son únicos. Son únicos porque ya esa buena convivencia entre flora, fauna y el hombre y hábitat ya no se da. Por eso que dice acá que la reserva de biosfera son áreas representativas del planeta de ambientes terrestres o costeros marinos, o una combinación de estos creados para promover una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. Por eso que les digo, donde hay un espacio muy bonito donde se puede vivir o mantener de manera equilibrada, chévere, ¿no? Ahí se puede, pues, establecer reservas de biosfera, donde se den, digamos, situaciones de modo de vida equilibrado, pues, donde se evidencia el respeto entre el hombre, el humano y la naturaleza. Ya se ha perdido eso, por eso es que aquellos lugares que se vean esas situaciones se les va a considerar como reserva de biosfera. En el Perú, tenemos pocos. Actualmente existen 738 reservas de biosfera, 134 en 134 países, incluido 25 reservas transfronterizas. Bueno, en el caso del Perú, que está acá, ahí está. Tenemos actualmente estas reservas de biosfera en el Perú. En la de Huascarán, Manu y los cerros de Motape. En el 77 los tres. Luego Oxapampa y Anesia Ashaninkan, Gran Pajatén, Bosque Neblina, ujú. Tenemos acá a Belén el Brain y Bicentenario y Ayacucho. Y son las reservas de biosfera que tenemos. A ver, listo. Hasta ahí quiero saber si todo está claro, no sé, o hay alguna inquietud. ¿Está todo claro? Sí. Ya, entonces continuamos. Bueno, esas reservas de biosfera tienen, digamos, el territorio está, digamos, dividido en tres sectores, ¿no? Que es propio de su protección. Bueno, la zona núcleo, que digamos es la zona más importante, relevante, la zona este, que no puede ser transgredida, la zona que es protegida, ¿no? Legalmente. Luego tenemos la zona de amortiguamiento, que sus límites están bien delimitados y rodeando toda la zona núcleo. Aquí las actividades que se desarrollan están organizadas de un modo que no sea un obstáculo para los objetivos de la conservación digamos, de la reserva de biosfera en sí, en este caso la zona núcleo. La zona de amortiguamiento es una zona digamos, que está entre la transición y el núcleo, ¿sí? En esta se puede llevar a cabo investigaciones, ¿sí? Em, actividades, tierras de cultivos, pesca, etcétera. Y transición es la zona en donde está la transición de la reserva de biosfera con la parte externa, ¿no? El resto del territorio. Aquí está, zona de transición. En esta zona se pueden desarrollar diversas actividades agrícolas, localizar asentamientos humanos, presencia del hombre, ¿no?
Acá ya, digamos, hay presencia de personas externas, pues, ¿no? Amortiguamiento, hay actividades controladas y la zona núcleo es la zona protegida legalmente, ¿no? Esos son los tres sectores que conforman las reservas de biosfera. Para cerrar, el último punto es el patrimonio mundial natural. Así como en su momento hemos hablado de los patrimonios culturales de la humanidad, ¿no? También tenemos patrimonios mundiales naturales. En el caso de un patrimonio cultural es algo hecho por el hombre. Patrimonio natural es algo que la misma naturaleza forma, crea. En ese sentido, pues la naturaleza a nivel mundial, de manera natural, ha creado tantas eh, paisajes únicos, sorprendentes, maravillosos, que el hombre lo considera como patrimonio mundial de la natural. Por ejemplo, en el caso de los patrimonios mundiales naturales, el Perú tiene dos: el Huascarán, que eso nadie lo ha hecho, se forma de manera natural, y el Mano, también nadie lo ha hecho. Son espacios donde hay una gran diversidad biológica, ¿no? Y bueno, pues aparte de ello también es que eh, hay presencia humana, que también está ahí de manera natural, desde antes que llegaron los españoles, porque son eh, pobladores nativos de la región, ¿no? Entonces, esos son los dos, digamos, patrimonios mundiales naturales que hay en el Perú. Pero hay muchos más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional del Iguazú, Parque Nacional de los Glaciares, Península de Valdés, Parque Nacional de los Alerces, Parques Naturales de Ixchihualasto y Talampaya. No son parques nacionales en otros países, parques naturales, ¿no? Son, como pueden ver, impresionantes. Sí, justamente por su particularidad, por su rareza, por ser únicos, son considerados como tal. Bueno, acá tenemos el Parque Nacional del Mano y el Huascarán, ¿no? Eso sí en el Perú. Listo, chicos, eso sería todo por hoy, ¿no? Aquí tenemos las claves de geografía. Número uno, número uno, tenemos la E de enano. Número dos, tenemos la B de bueno, ¿no? Número tres, número, número tres, un ratito, por favor, la C de casa. Y número cuatro, chicos, la B de bueno. A ver, si tienen alguna consulta o duda, me avisan, por favor. Y mejor le paso. Tengo 1:30 salgo y luego para allá. Ya, listo. Esas serían las claves de geografía. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud, si no, para presentaría el material de cívica. Por el momento, bien, profesor. Ya. Entonces vamos a presentar el material de cívica. Ya voy a presentar el material de cívica, ¿sí?
Ya, ¿se ve el material? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Ya, excelente. Muchas Sí, profesor, gracias. sí se ve. Muy bien, excelente, gracias. Vamos a iniciar. Ya, chicos, a ver, el día de hoy en Cívica vamos a hablar sobre el poder legislativo, ¿sí? Y bueno, lo primero que deben de saber es que el poder legislativo tiene tres funciones fundamentales, ¿sí? Uno es la de legislar, hacer leyes, aprobar, modificar, derogar. Otro es la de control político, ¿sí? Ojo, una cosa es control político, otra cosa es obstrucción política, lo que muchas veces han venido haciendo nuestros congresistas durante los últimos años es prácticamente obstruir más que hacer un control político, que implica otras cosas. Y lo tercero es la de elegir a algunos funcionarios de este, relevancia, ¿no? Importancia, altos funcionarios públicos. Esas son las tres funciones fundamentales del poder legislativo, ¿sí? Este Congreso o poder legislativo reside en el Congreso de la República, que ustedes saben dónde se ubica. Seguramente muchos de ustedes saben, en la avenida Bancay, antes de llegar al puente de Río Rima, frente a lo que es las famosas catacumbas, ¿no? Que es un espacio, es un museo, ¿no? Donde se puede vivenciar en las famosas catacumbas, es un museo donde se evidencia pues los castigos de la etapa virreinal acá en el Perú. Eso está al costadito del Congreso ahí. Entonces, ese Congreso, que es el espacio, el recinto donde se reúnen los, en este caso, las autoridades que conforman el poder legislativo, y que dicho sea de paso, es importante decir que ese Congreso, ese recinto, ese espacio, ese local, le pertenecía a San Marcos. Claro, era de San Marcos, solo que una vez le pidieron a San Marcos prestado y hasta ahorita no nos las devuelven, y ya no nos la van a devolver nunca, ya el Congreso se agarró ese territorio de San Marcos, ¿sí? Es por eso que alrededor del Congreso, por el centro de Lima, hay territorios que son de San Marcos. Si ustedes no sabían, por cuando van ustedes al centro de Lima a hacer sus compras, por Puno, Girón, Junín, por esas zonas, hay locales que son de San Marcos. Solo que, bueno, pues no se utiliza, ¿no? Pero son territorios de San Marcos, terrenos de San Marcos. Encuentran ahí incluso el logo de San Marcos, el escudo y personal de seguridad cuidándolo, ¿no? Justamente porque el Congreso era, digamos, el espacio más importante en este sector que le pertenecía a San Marcos, pero que, como les dije, prestamos en alguna oportunidad el Congreso y nunca más nos los devolvieron. Ahora, este Congreso actual, el vigente, el que está a punto ya de terminar su gestión a mediados de este año, 2026, ¿no? Si bien reside en el Congreso, conforma pues este Poder Legislativo una Cámara única, ¿sí? Donde lo conforman 130 congresistas. Pero esto ya va a modificarse porque a partir de las próximas elecciones que se van a dar para la siguiente, eh, digamos, gestión, en la cual el Poder Legislativo ya no va a presentar una Cámara única, sino dos cámaras, que son la de diputados y senadores, y tienen funciones muy particulares. Pero por ahora todavía, para estos exámenes que se van a dar en marzo, seguimos siendo una Cámara única. Ahora, el Poder Legislativo, al igual que el Poder Ejecutivo y Judicial, son soberanos en sus funciones. No hay ningún poder que esté por encima del otro o por debajo, aunque en los últimos años en la práctica no se haya evidenciado eso y se haya evidenciado más bien que el Poder Legislativo está sobre el Poder Ejecutivo, ¿no? Eso no debería ser así.
estos son autónomos. Pero claro, pues con ciertas argucias el Poder Legislativo se ha ido posicionando y ha ido queriendo controlar al Ejecutivo, ¿no? Y es lo que se ha evidenciado. Y es porque muchas veces pues a nuestras autoridades, nuestros congresistas no les interesa pues el pueblo realmente de fondo. Lo que les interesa son sus intereses partidarios o personales, lucrar, ¿no? Y eso acá tampoco nadie lo puede negar, pues, ¿no? Ahora, como les decía, pues es soberano en sus funciones, tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política. Y el número de congresistas, ya lo dije, es de 130. Ahora, cuando hablamos de autonomía normativa es que el Congreso tiene su propia norma, la norma del Congreso. Pueden usar de manera autónoma también sus recursos económicos. Por eso es que en un tiempo salió, no sé si ustedes recuerdan o habrán escuchado, que salían los famosos, pues, congresistas que eran los Comepollo, ¿no? Que eran aquellos congresistas que supuestamente se iban a reuniones políticas y según ellos gastaban, pues, muchos soles en dichas reuniones. Por ejemplo, había un congresista que le decían el come pollo y que dijo que había ido a una reunión política y que había comprado 100 pollos, dice, en esa reunión. Por lo tanto, le habían hecho una factura al valor de 100 pollos, como si él hubiese gastado, y eso lo presentan ante el Congreso y el Congreso le reembolsa el dinero gastado. Eso es así, jóvenes. Todos los congresistas que gasten dinero supuestamente en cumplimiento de sus funciones, luego ellos pueden pedir reembolso de lo que han gastado, de lo que fuera y de cuanto fuera lo que hayan gastado. Profe, pero no hay supervisión. Debería haber, pues no, pero ahí surge la famosa frase, ¿no? Que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? O torongo no come torongo, pues, no, entre ellos se cubren, ¿no? Lamentablemente es así. Y así se llevan fácilmente nuestro dinero, comen en buenos lugares, gastan mucho dinero y todo lo pagamos con nuestros impuestos. Pero bueno, eso es la autonomía económica, gastan lo que se les da la gana. Administrativa también se administran libremente, de manera autónoma, y política obviamente pueden tomar las decisiones que ellos quieren sin pedir autorización a nadie. Pueden hacer las leyes que ellos quieran. Se supone que no debería ser así, que deberían, digamos, hacer las leyes en beneficio de la población, pero en el fondo no se da, pues. Te digo lo que es lo real y también te digo lo que es lo teórico. O sea, la teoría dice una cosa, que es lo que debes saber. La práctica es otra cosa. Te digo y te explico lo que sucede en la práctica para que no te confundas. Ahora, los congresistas, si ya les dije, son 130 en total. ¿Cuáles son las características de los congresistas? Bueno, se requiere ser peruano de nacimiento para ser congresista, haber cumplido 25 años de edad y gozar del derecho del sufragio. Además, son elegidos por un periodo de 5 años y no hay reelección inmediata. ¿Sí? No hay reelección inmediata. Y ahora que hay dos cámaras tampoco hay reelección, pero el hecho de hacer dos cámaras pues es una figura para poder hacer una reelección dentro del Congreso. Quiere decir, si yo esta vez soy senador, en la próxima puedo postular como diputado y no es reelección. Lo que no se puede es que si soy senador, en la próxima quiero volver a postular como senador, eso sí no se puede, eso es reelección. Pero ya al hacer dos cámaras de senador y diputado, pues ya puedes tú jugar para sacarle la vuelta a esto de la reelección y poder estar en el Congreso años tras años inquistados como algunos excongresistas, ¿no? Que llegaron a estar 20 años en el Congreso y no salían. Por eso es importante que todos ustedes, toda la población se involucre en la política. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales por naturaleza, tomamos decisión, políticos. Ahora, seguramente alguien dice, profe, pero la política es corrupta. Yo te pregunto, ¿de dónde la gente saca ese significado, esa definición? ¿O lo han escuchado de algún corrupto porque quiere evitar que te metas en política? ¿O es que la ignorancia de la gente es grande? Pues no. Política no es corrupción. Corruptos son las personas que utilizan sus cargos para corromper. Pero política es toma de decisiones en bien del colectivo, ¿no? De todo, de la mayoría. Es política. Cosas muy distintas, política y corrupción, por si acaso, ¿sí? Bueno, continuamos. Em, los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. Profe, pero ¿cómo que representan a la nación? Lo que pasa es que los congresistas son elegidos por regiones y es el pueblo quien vota por ellos. Una vez que se logra, digamos, determinar quiénes son los congresistas ganadores,
son congresistas que están con el respaldo de una cantidad de personas que vota por él. Y ese es el soporte, digamos, que van a tener, ¿sí? Estos congresistas para poder decir, nosotros representamos a la nación. ¿Quién es la nación? El pueblo. Representamos al pueblo, porque el pueblo votó por ellos y de eso se agarran, pues, ¿no? Y eso es lo que uno llama legitimidad, cuando la gente vota por ti, te respalda. Legalidad es cuando tú logras llegar al poder por procesos adecuados. ¿Sí? Ahora, ¿puedes perder legitimidad? Sí, pues actualmente los congresistas han perdido legitimidad. Lograron llegar legalmente mediante votos, pero hoy en día ya la gente dejó de creer en ellos y por ende perdieron legitimidad. ¿Sí? Por eso que es muy importante, jóvenes, ya saben, ¿no? Sabe por quién elegir, porque prácticamente cuando tú eliges a un congresista lo que estás haciendo es decirle, congresista, te doy el poder de poder, de poder elegir por mí durante los próximos 5 años. Se supone que cosa positiva, pero realmente al congresista no le interesa. Por eso que luego, cuando una persona termina, digamos, pasa un año de gestión, uno dice, ¿no? Comienza a analizar que no ha habido de repente una adecuada administración, una adecuada gestión. De repente han hecho leyes en contra más bien de uno mismo, entonces uno se arrepiente, pero ya le diste el poder. Todos los ciudadanos tenemos el poder y el poder se lo trasladamos a las autoridades eligiéndolas. Por eso que yo le digo, pues al congresista se le da el poder de elegir, no de hacer leyes por nosotros durante 6 años. ¿Sí? Entonces no se deben olvidar de eso, por favor. Entonces ahí está. Ujú. ¿Qué más? A ver, la parte de representar a la nación dice no está sujeto a mandato imperativo. Cuando nos dicen que no está sujeto a mandato imperativo, está diciendo que los congresistas no están sujetos a obedecer órdenes de nadie, ni tampoco están sujetos a interpelación. Quiere decir que nadie los puede cuestionar por sus actos. Profe, pero yo puedo cuestionarlo, sí, pues, pero nadie lo puede obligar a que vaya a un lugar determinado para que lo cuestionen. No se le puede hacer eso a los congresistas. Sin embargo, los congresistas sí pueden hacer eso con los ministros. Cuando los congresistas interpelan al ministro, ¿qué hacen? Llaman al ministro a cierto lugar, ¿no? En este caso el Congreso, para que lo cuestionen por sus actos a través de muchas preguntas. Y el ministro está en la obligación de responder. ¿Qué más? El cargo de congresista es irrenunciable, por supuesto. Solo vaga por muerte o una inhabilitación física o mental permanente, ¿no? Que le impide ejercer su función o por inhabilitación superior al periodo parlamentario. Fuera de ello, el congresista no puede renunciar. ¿Sí? ¿Qué más? El cargo de congresista es incompatible con cualquier otro cargo, con el ejercicio de cualquier otro cargo. Solamente si tú eres congresista, puedes dejar momentáneamente tu cargo de congresista, pedir licencia para asumir otro cargo que es la de ministro. Solamente eso. Fuera del cargo de ministro, uno puede, uno no puede ejercer otra función, ni pública ni privada. No se puede. Es incompatible. No se olviden, por favor. ¿Qué más? El procesamiento por la Comisión de Delitos Comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia y antes de asumir el mandato, es competencia del juez penal en lo ordinario. Cuando tú estás postulando al Congreso y en pleno proceso te denuncia, logras ganar, pero todavía no asumes el cargo, cualquier juez te puede abrir un proceso judicial penal. Y si no estás todavía en el cargo, todavía no has asumido, pero ya ganaste y te sentencian como culpable, puedes ir a la cárcel, por supuesto, porque todavía no asumes el cargo. Pero ¿qué pasa cuando ya asumes el cargo? Ya eres congresista desde hoy. Pues si eres congresista desde hoy, ningún juez en ordinario te puede hacer un proceso penal, pero tendría que ser en este caso la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? La Corte Suprema.
y la Corte Suprema pues investigará y dará pues una sanción determinada. Ahora, en el caso de muerte, enfermedad o accidentes que lo inhabilite eh, de manera permanente, claro, en el caso de la muerte, enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente, el congresista es destituido por juicio político o por condena con pena privativa de la libertad. El congresista será reemplazado por el accesitario, por ejemplo. Imagínate que uno muere o es destituido, sales de tu cargo y del último que ingresó de tu partido, como saliste tú, corre y el que no llegó a ingresar, el penúltimo, el último, el que sigue, que no llegó a ingresar al Congreso, ese ingresa porque uno falleció, pues, de lo que estaba dentro. Entonces, ese accesitario logra ingresar y pasa a ser congresista, ¿no? Hicieron como pasó con Geri, ¿no? Geri no era congresista, estaba afuera. Entonces, ¿qué pasó con este pata? A ver. Él era candidato al Congreso, postuló, no ganó, se quedó justo de los que habían ingresado en su partido, se quedó fuera, uno de su partido salió, él ingresó. Y justo luego de ello tuvo tanta suerte que se eligió el nuevo mesa directiva del Congreso y él salió como presidente. Y luego vacaron a Dina y a él le correspondía ser presidente de la República de manera momentánea, ¿no? ¿No? Cuestiones de suerte que se dan, pues. Listo. ¿Qué más? A ver, funciones, ya les dije, funciones legislativas, ¿no? Los congresistas tienen funciones legislativas, lo que es hacer leyes, derogar, modificar, debaten las leyes, ¿no? Eh, proponen reformas constitucionales, leyes resolutivas, legislativas, etcétera. El control político comprende, en este caso, la investigación del Consejo de Ministros, investigar las conductas políticas de gobierno, de los mismos ministros, ¿no? Es investigar, no obstruir, investigar, dialogar, ¿no? Es, em, es estar al pendiente, ¿no? Tener control, el pendiente del control político, pero no de la obstrucción, que es cosa distinta. Y las funciones especiales es, bueno, elegir a altas autoridades, ¿no? Como el defensor del pueblo, dos miembros del TC, tres miembros del BCRP, ratifica presidentes de la BCR y al superintendente de bancos seguros, entre otras acciones, ¿no? Esas son las funciones especiales del Congreso. ¿Cuáles son las atribuciones según el artículo 102 de la Constitución Política del Perú? ¿Qué nos dice? A ver. Mm. Dentro de las atribuciones, los congresistas, las atribuciones que vamos a mencionar son las siguientes. Uno es dar leyes, resoluciones legislativas, interpretar, modificar, derogar. Ya los he mencionado eso, ¿no? Son una de las atribuciones de los congresistas. Otro es velar por el respeto a la Constitución y a las leyes, ¿no? Disponer también lo necesario para que sea efectiva la responsabilidad de los infractores a las leyes o Constitución. Y claro, pues esa responsabilidad, esas sanciones lo establece el Poder Judicial. Otra atribución es aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Cuando a veces hay reuniones internacionales y el Perú manda representantes, ese representante que en dicha reunión internacional pueda decir que el Perú está de acuerdo con conformar de repente una nueva convención, protocolo o cumbre, ¿no? Esa persona, este representante que puede decir, digamos, que el Perú está de acuerdo en diferentes cosas,
lo que él diga va a tener valor recién cuando luego, de repente, de una reunión internacional en donde los miembros de dicha reunión o representantes establezcan que de repente se va a impulsar una convención para un tema en particular, y si nuestro representante del Perú dice que el Perú va a ser parte de, eso recién va a tener validez cuando dicho representante venga al Perú y el Congreso exponga lo tratado y también proponga pues lo que se ha acordado, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera el Congreso si lo aprueba, ratifica, no digamos lo que el representante dijo, ahí recién el Perú, si ratifica, recién el Perú pasa a ser parte, no parte de dicho tratado, pues, ¿no? O sea, en otras palabras, todo tratado internacional debe ser ratificado por sus respectivos congresos, parlamentos, por su respectivo poder legislativo. ¿Qué más? Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. ¿Quién aprueba el presupuesto? No a nivel nacional. La cuenta general de la República, ¿quién lo aprueba? Pues es el Congreso de la República. Se lo aprueba el presidente, por ejemplo. El Congreso también autoriza los empréstitos conforme a la Constitución. ¿Qué son los empréstitos? Es los préstamos que el presidente se quiera hacer en beneficio del Perú ante el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional. Pero esos préstamos que el presidente quiera hacerse debe tener previa autorización del Congreso. Ujú. ¿A qué más? Ejercer el derecho a amnistía. Así como el presidente de la República tiene garantías como en este caso el indulto, conmutar penas, es el presidente. El Congreso también tiene garantías que es en este caso la amnistía. Pero la amnistía procede ante casos no en donde no se violan los derechos humanos. Quiere decir, ante casos de lesa humanidad, el Congreso no puede dar la amnistía. Por ende, pues, esta, digamos, esta amnistía solamente se da en casos particulares. ¿No? O sea, el Congreso puede dar amnistía a personas que han estado en la cárcel, pero no por casos de violación a los derechos humanos. Eso puede dar el Congreso. Y justamente por eso que Keiko Fujimori no pudo sacar a su padre, Fujimori, ¿no? De la cárcel con la amnistía, porque la amnistía se ejerce derecho. En este caso, esta amnistía se ejerce como derecho por parte de los congresistas ante cualquier persona que ha estado en la cárcel, pero que no haya sido encarcelado por casos de violación de los derechos humanos. Ahí procede la amnistía. En otros casos, no procede. ¿Sí? Donde no haya violado los derechos humanos, procede la amnistía. Claro, listo. Es igual que el presidente, no del indulto, lo saca libre. Ahora, entre el indulto y la amnistía te quita la culpa, pues, ¿no? De que esté en la cárcel. Puede ser que el Congreso de Libertad, alguien que está en la cárcel, no por violación a derechos humanos, te da la amnistía, entonces te quitan la culpa, ¿no? La pena, ¿sí? Y sales libre, pues, ¿no? Otra atribución es aprobar la demarcación territorial que se proponga el Ejecutivo. El Ejecutivo puede proponer una nueva demarcación territorial en el Perú, cediendo tal vez territorios o al revés, ¿no? Ganando territorios. Eso lo puede hacer, pero básicamente, eh, en este caso, no se lo puede hacer, pero básicamente si se va a, digamos, hacer una demarcación territorial, pues el Congreso tiene que aprobarlo, pero siempre cuidando pues la soberanía y nuestro territorio nacional, pues, ¿no? No tampoco porque el presidente le diga, "Oye, ¿sabes qué? Voy a regalar ciertos kilómetros cuadrados a tal país vecino, el Congreso no lo va a firmar ciegamente, no tiene que analizar también, ¿no? Esa demarcación territorial que se le pueda proponer a los congresistas. Luego también prestar consentimientos para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. Profesor, ¿pero por qué van a entregar tropas extranjeras al Perú? Bueno, básicamente un ejemplo sería cuando se da el desfile del 28 de julio, ¿no? Entran para danzar, desfilar. Pero en el caso,
Entonces, en el caso de, digamos, de marcha del 28 de julio, ustedes saben que vienen delegaciones de otros países. Entonces ahí le permiten pues el consentimiento, ¿no? Para que ingrese. Pero por otra razón no se puede, pues, ¿no? Y en todo caso, si es que van a ingresar, el Congreso debería de dar la autorización para que ingrese tropas a nuestro país, pero no tiene sentido que ingresen tropas extranjeras para de un momento a otro sin fin alguno, ¿no? Todos tienen un fin, pues, ¿no? Por eso que el Congreso tiene que ver y aprobar dicho ingreso, pues, ¿no? De de tropas extranjeras al Perú, ¿sí? Ya, listo. ¿Qué más tenemos? Autorizar al presidente de la República a salir del país. Claro, el presidente de la República es presidente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No lo puede agarrar e irse o desaparecer. Tiene que pedir autorización para salir, dar la razón y explicar cuándo vuelve. Y debe cumplir con lo que dice. Si el Congreso le aprueba su salida, debe cumplir tal cual. ¿Qué pasa si viene después de la fecha indicada? Eso es causal de vacancia. ¿Sí? ¿Está claro? Listo. Ahora, principales órganos del Congreso. Bueno, el Congreso tiene los siguientes órganos. Uno es el Pleno. El Pleno es la reunión de los 130 congresistas donde se debaten, pues, en este caso, las leyes que se van a aprobar, derogar o modificar. Luego tenemos el Consejo Directivo, que lo conforma. Bueno, vamos a pasarnos a la presidencia. ¿Qué es la presidencia? Es quien dirige el Pleno, donde están los 130. Es aquella persona que se da la palabra, da los tiempos, dirige. Esa es la presidencia. La mesa directiva está conformada por el presidente más sus tres suplentes, sus tres vicepresidentes. Primer, segundo y tercer vicepresidente. Ellos conforman la mesa directiva. Y bajo ellos está a cargo la administración de los recursos del Congreso, ¿sí? Ellos son los que, digamos, cuando un congresista requiere algo en su oficina, le manda una solicitud a la mesa directiva y la mesa directiva se encarga de, este, cubrir o dar solución a la necesidad del congresista. Volvemos ahora a decir el Consejo Directivo. El Consejo Directivo es la reunión de la mesa directiva, o sea, el presidente más sus tres suplentes y los representantes de de los grupos parlamentarios, a los que se denominan eh, directivos portavoces. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Acá primero. El consejo directivo lo conforma la mesa directiva, o sea, el presidente con sus tres suplentes más un representante por cada grupo parlamentario. O sea, un grupo parlamentario es un grupo político, un partido político. Entonces, cada partido político manda un representante a la mesa directiva, ¿sí? Y esa mesa directiva se encarga de qué? De adoptar acuerdos, de poner los puntos de agenda, acordar la autorización de licencias, aprobar el calendario anual de sesiones del Pleno y las comisiones, aprobar el presupuesto, todo eso lo encarga el Consejo Directivo, pero justamente aquí debe estar la participación de todos, pues, ¿no? De todos los partidos, pero a través de sus representantes. Ahora, claro, hay partidos políticos que van a tener más congresistas que otros y todos van a colocar un representante, pero cuando haya votación, por ejemplo, el representante del partido X que tiene 40 congresistas, ese representante cuando vote, su voto va a valer como 40, mientras que el representante del partido Z tiene 20 congresistas, cuando este representante vote, su voto va a valer como 20. ¿Por qué? Porque representan a sus, en este caso, grupos, ¿no? A sus grupos parlamentarios o partidos políticos. Ya, si bien hay un representante por cada partido político, pero cada uno tiene peso distinto de acuerdo a la cantidad de congresistas que representa. Luego tenemos las comisiones. ¿Qué son las comisiones? Son grupos de trabajo especializados, supuestamente, de los congresistas. Me da risa eso de especializado porque hay comisiones, hay ordinarias, investigación especial. Especiales son ante casos especiales que se han presentado de temas bien particulares, anómalos. Entonces hacen un grupo especial que se encarguen de la investigación de dicho caso particular.
De investigación es cuando hay un tema de investigación en el Congreso, de un congresista o del presidente, entonces se crea esa comisión de investigación. Y las ordinarias son todas las demás que hay. Hay como 18 comisiones ordinarias, la comisión de presupuesto, la comisión de educación, la comisión, así muchas más. Entonces, de estas comisiones, sí, la comisión de, en este caso, la Comisión de Educación, ¿no? Por ejemplo, de todos los casos relacionados a educación. Pero, profe, son congresistas del Poder Legislativo. Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que ven? Cuando de repente alguien propone un proyecto de ley que tiene que ver con educación, ese proyecto de ley llega a la Comisión de Educación. ¿Para qué? Para que lo debatan, lo dialoguen, lo modifiquen y lo aprueben. ¿Sí? O puede ser que no la apruebe. Las comisiones, sí, se encargan de ver temas en particular, las comisiones ordinarias, ¿no? Pero me da un poco de risa cuando dicen comisiones de trabajo especializado. Imagínate, la comisión de educación, ¿no? Es una comisión ordinaria. Quiere decir que todos los congresistas que están ahí conocen de educación. Obviamente no, por lo tanto, pero no, pero sin embargo son comisiones especializadas. Entonces, lo que me da risa es que sean comisiones especializadas cuando los congresistas no saben nada del tema. Profe, pero tienen su asesor. Ahí es donde llega la función del asesor. El asesor les explica de qué trata el tema, en qué consiste y todo lo demás, y el congresista simplemente vota. Por eso que algunos dicen mejor que estén los asesores ahí decidiendo, ¿no? En vez que los congresistas. Pero también, pues, no es así, pues, ¿no? Sino que los asesores dependen de los congresistas, no pueden estar desaparecidos los congresistas y que los asesores, ¿no? Más bien al revés. ¿No? Están los congresistas y ellos requieren la necesidad de los asesores para que les expliquen sobre temas en particular. Pero deberían llamarse grupo de trabajo nada más, no especializados, pues, porque no son especializados, pues, porque no conocen muchas veces los congresistas de los temas que se abordan. Pero bueno, pues así está, digamos, estructurado el Congreso. Entonces hemos hablado del Pleno, las comisiones, Consejo Directivo, Mesa Directiva y la Presidencia. Junta de portavoces. ¿Qué es la junta de portavoces? Es la mesa directiva más un representante por cada grupo parlamentario. Uno, que pueden ser los mismos u otros. ¿Sí? Esos son los portavoces. Y estos portavoces les corresponde elaborar el cuadro de comisiones anuales que hay, ¿no? Para aprobación por el Consejo Directivo y posteriormente por el Pleno del Congreso. También la junta de portavoces. Ujú, está. Ya, la exoneración con la aprobación de los 3/5 de los miembros del Congreso ahí representados, de los trámites en vía de comisión, la aplicación de la agenda, ya. La Junta de Portavoces, como le decía, es un representante también por cada grupo político más la mesa directiva. Y ahí, pues, decían otros temas como la elaboración de las comisiones, ¿no? Exoneraciones de algunos congresistas tienen que pedir aquí a la Junta de Portavoces, ¿no? La aprobación de la exoneración de algún tema en particular. La ampliación de la agenda también se puede solicitar en la Junta de Portavoces, ¿no? Básicamente esa es su función, la Junta de Portavoces. En algunos casos es el mismo, el que está en el Consejo Directivo con el Junta de Portavoces. Pero todos los grupos parlamentarios o políticos deben estar representados en la Junta Directiva y en la Junta de Portavoces. Acá tenemos, por último, la famosa Comisión Permanente. A ver, ¿me permiten un ratito, por favor?
Ya, a ver, continuamos. Entonces, la comisión permanente, esa comisión es muy distinta a la ordinaria, a la investigación y la especial, debido a que la permanente tiene una particularidad. Esta comisión permanente está en todo momento, así como el Pleno del Congreso inicia sus labores en julio, el 28 de julio, y el primer hemiciclo es de julio a diciembre y el segundo es de marzo a junio, ¿no? Claro, muchos pueden pensar que es al revés, ¿no? Pero no, porque cuando asumen el cargo presidente y congresistas no lo hacen en abril, en marzo, lo hacen en julio, pues cuando se da fiestas patrias, ahí se hace toda la proclamación y todo lo demás. Entonces, cuando ingresan los congresistas, empieza el primer hemiciclo y lo primero que hacen es elegir entre los congresistas a la comisión permanente, que es un grupo de congresistas reducidos a los 130 que había, mayormente son un promedio de 25 a 30 los de la comisión permanente, ¿no? En la cual pues todos los partidos políticos eh, o grupos partidarios están representados, ¿sí? Pero están representados de manera proporcional. Ahí sí, por ejemplo, ¿no? Si son, vamos a poner 25, el grupo parlamentario que tiene mayor cantidad de congresistas tendrá de repente de esos 25 a 3, 4, otros tendrán a 2, y otros que tienen a pocos congresistas tendrán a uno, ¿no? Pero todos están representados de manera proporcional, ¿sí? Es como decir un mismo congreso, pero más reducido, pequeño, de 25 a 30 personas. Ellos están en todo momento presentes, ¿no? Solamente que no se reúnen, ¿no? Ellos existen en todo momento, pero las decisiones se toman en el Pleno. ¿En qué momento ellos, digamos, comienzan a sesionar ya de manera activa cuando el Congreso se va de vacaciones? Por ejemplo, los congresistas el 15 de diciembre se van de vacaciones hasta más o menos quincena de marzo. Entonces, cuando ellos de 15 de diciembre a quincena de marzo, no es que el Congreso cierra, sigue trabajando, pero su comisión permanente. Pero ellos se encargan no de aprobar leyes, sino de asuntos menores, más administrativos. O de repente cuando disuelven el Congreso, como lo hizo Vizcarra, disolvió el Congreso. Entonces, ¿qué pasó? La comisión permanente estuvo durante la transición a la elección de los nuevos congresistas. En esos casos existe, digamos, funciona la comisión permanente, pero existe o está presente en todo momento, ¿sí? Por último, con relación a las funciones legislativas, bueno, las normas que tenemos son la Constitución, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, resoluciones legislativas y decreto legislativo. Digamos, son los tipos de normas con rango de ley que tienen los congresistas, pues, ¿no? En este caso, aprueban los congresistas. Ya, a ver, ¿qué más? Este es un proceso de creación de una ley, ingresa por mesa de parte, con la comisión respectiva de especializada, lo que les dije, una vez que se aprueba ahí, pasa al Consejo Directivo, el Consejo Directivo lo pone en la agenda del Pleno del Congreso. El Pleno, una vez que lo aprueba, pasa a ser de un proyecto de ley a una ley, y luego el Ejecutivo lo debe de promulgar. Si no lo promulgan, pasados los 15 días útiles, vuelve al Pleno del Congreso y el presidente del Congreso lo puede promulgar. Profe, ¿y para qué se lo dan al presidente si igual lo puede promulgar el presidente del Congreso? Es una formalidad, pues, porque estamos en la gestión bajo la figura de ese presidente. Bueno, acá tenemos un texto con relación a la reforma constitucional, y bueno, eso sería todo, pues, ¿no? Son textos, acá también una biografía de un autor que han colocado, ¿no? Y bueno, eso sería todo, chicos. Estas son las claves de cívica del día de hoy. Número uno, B de bueno. Número dos, E de enano. Número tres, la A de avión. Y número cuatro, C de casa. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes con todos. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos, cuídate. Cuídese, profesor. Chao, nos vemos, cuídense, cuídense, Sí, chicos. profesor. Cuídense, cuídense. Hasta la próxima.